es un placer reiniciar las actividades de ECH Alliance en Valencia, nuestro ecosistema de salud que, para los que nos conocen, pues ha estado realizando una serie de reuniones desde el año 2015 alrededor de distintos temas relacionados con salud, tecnología, etc. Con estos tiempos que hemos vivido, la actividad dio un bajón, pero de nuevo, y precisamente porque los tiempos lo exigen, hemos creído necesario volver otra vez a traer sobre la mesa una serie de asuntos que tienen interés para la salud y particularmente para la salud en cuanto puede ser beneficiada por la tecnología. Por eso hemos elegido el tema de en qué medida las tecnologías de información y comunicación pueden ayudar a mejorar las expectativas que ha creado, las dificultades que ha creado la COVID-19 y gracias a eso pues hemos tenido la colaboración, lo que agradecemos, tanto de personas de ECH Alliance, de la tecnología que nos hace posible este seminario, pero también gozamos hoy de la presencia del doctor Joan Cornet, que es el director de salud digital de ECH Alliance. Él va a dirigir unas palabras inmediatamente después. Y luego tenemos un debate que será moderado por Elena Rocher, de las naves del Ayuntamiento de Valencia. Es muy conocida en nuestra ciudad y además en las naves realizan, y hemos realizado también como ECH Alliance una serie de reuniones previas y gozaremos, como decía, de una serie de panelistas en una reunión que ya les anuncio que va a ser muy interactiva, básicamente va a ser interactiva. Elena lo detallará con más detalle posteriormente, pero como les digo, lo tienen también en la distribución de lo que hemos ido haciendo a través de correo electrónico. Tendremos al doctor Lorenzo Fácila, que es presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Tenemos también al doctor Fernando de la Torre, que es presidente de la Federación Autonómica de Asociaciones de Diabetes de la Comunidad Valenciana. Tenemos a Lucas Martínez, Clark, que es CEO de Desarrollo Creativo de Negocio, y esto es muy importante. Vean ya que no solamente tenemos personas relacionadas con la salud, facultativos o profesionales de la salud, sino también empresas e inversores, etcétera, que son elemento fundamental en todos los ecosistemas. Tendremos también al doctor Javier Blanquer Gregori, que tiene también un papel importante en la sociedad de la Senfic Valenciana. Y tendremos también a Dora María Llanos Cuenca González, que es la directora general de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. También queríamos que hubiera alguien representando a la Administración, porque precisamente una de las claves de esta reunión era presentar qué puede suponer las tecnologías de innovación y la comunicación en la mejora de la gestión de la atención a los pacientes. Esto es una oportunidad. Primero fue una necesidad, ahora se ha visto que es una oportunidad y todo parece indicar que después de COVID seguiremos teniendo a mano y en un uso cada vez mayor este tipo de tecnologías, con lo cual, bueno, pues creo que los poderes públicos de la Consejería tienen un papel muy importante. No me extiendo más, de tal manera que nuevamente bienvenidos y paso la palabra al doctor Joan Cornet. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias por invitarme. Encantado. Quiero agradecer muchísimo también a la labor de Elena, de Antonio y de Vicente y María Ángeles, que han sido los promotores de esta reunión hoy, a los que estáis aquí representando federaciones o organizaciones de salud en Valencia. Y también deciros que aparte de los que estamos, digamos, del país, yo estoy en Barcelona, o sea, soy de Barcelona, pero tenemos también con nosotros a la doctora Georgina García, que es de México, que me acaba de anunciar que está presente, y también Johnny Fisher, que es la persona que lidera el ecosistema de Argentina y un poco el de Américas, que hemos creado uno que se llama Ecosistema de Américas, o sea, muy ambicioso. Pensad que Latinoamérica tiene 600 millones de habitantes y si sumamos Estados Unidos y Canadá, esto es una cifra ya muy importante de ciudadanos. Bueno, deciros muy brevemente lo que es la European Connected Health Alliance. Es una organización non-profit, o sea, que no es una empresa o un negocio que hemos montado, sino que es una ONG en que se creó hace unos 10 años, 12 años, en la que un grupo de amigos a nivel europeo pensamos de que era lástima que en salud la innovación
en general la innovación, pero en particular la digital, era muy compleja, era muy lenta, que había muchas ideas, muchos proyectos, pero no se implementaba. Y nacimos con la voluntad de apoyar a las personas, a las organizaciones que están innovando para acelerar la innovación y para promoverla. O sea, esta es nuestra idea básica. Y creímos, en aquel momento, y creo que acertamos, es de que un gran problema que existe a nivel de innovación y de implementación de innovación digital es los silos que existen. Sistema de salud, que es un sistema ya de por sí muy vertical, con diferentes, digamos, áreas, ¿no? Hospitales, primarias, salud mental, sanitario, universidades, facultades, profesionales, pacientes. O sea, está todo muy fraccionado. Universidades por una parte, startups, empresas, con lo cual vemos aquí que si juntos nos reunimos y analizamos los retos que tenemos en salud, no política, o sea, no hacemos política. La Alliance estamos totalmente al margen, cada país, cada región decide sus gobernantes, decide sus políticas y no es nuestra tarea de ni criticar ni apoyar, o sea, en tema somos neutros. Lo que importa es de que podamos hacer frente a retos que existen y que juntos podemos, digamos, hacer algo para que estos retos sean vencidos. Y hay diferencias muy importantes. Lo que pasa en Finlandia no es igual que Valencia, o Valencia con Galicia, o Galicia con México o con Argentina. Es un poco único. Esto es un ecosistema. El ecosistema no es nada, digamos, entidad propia en sí misma, es una cosa voluntaria de personas profesionales y entidades que quieren hacer parte de él. Y lo que queremos, es importante, es que haya un grupo promotor, un grupo, más que promotor en este caso, ya es el ecosistema, sino un grupo que se encargue de que esto funcione y que aquí existe y que estoy muy agradecido a vosotros por esto. ¿Qué pasa además? Pues que estamos en un mundo global. Antonio decía antes la importancia que tiene, el impacto que ha tenido y que tiene y tendrá el COVID-19. Por una parte, nos damos cuenta de que el mundo va a cambiar, que el mundo globalizado se rompe por trozos a veces, pero en cambio sabemos que a nivel de salud nos importa mucho ser globales y poder aprender unos de otros y compartir experiencias y compartir proyectos y hacer acciones conjuntas. Y aquí está un poco la magia, si me permitís, de ecosistema y de la Alliance. Es decir, que estáis en Valencia, pero hoy está con la doctora García o está Johnny Fisher y que podemos trabajar con México, con Argentina, con Chile, con Brasil, con Colombia, con Perú, con Uruguay, pero también con Australia, con Europa, por supuesto, en África y en Américas. O sea que un poco la idea es que lo que importa aquí es la dimensión interna del ecosistema de Valencia, con vuestras prioridades y vuestros proyectos, pero que esto no estáis aislados, estáis en una red mundial importante. Actualmente hay 50 ecosistemas que están funcionando, 50 en el mundo. Y va a haber más en los próximos meses porque hay mucho interés en poder ser parte de la Alliance. En África, que es muy complicado porque es un continente con muchos problemas y muchos retos, estamos avanzando. No hay ecosistemas todavía, pero tenemos ya partners en África también. Entonces, lo que yo creo que es importante es un poco la constancia, el hecho de poder continuar haciendo cosas conjuntamente, internamente, como ecosistema en Valencia, con el resto de España. Estamos en Cataluña, está el País Vasco, está Galicia, está Extremadura, Andalucía, estamos con ello, pero no hemos llegado a un acuerdo concreto, pero un día llegará. Y que, bueno, avanzamos por aquí. O sea, el mensaje es, somos locales y somos globales. Tenemos problemas locales que muchas veces pueden ser resueltos con soluciones globales. Y aquí está un poco. Y también la importancia de crear liderazgos. La innovación no existe sin líderes que la impulsen, la propugnen. No hay organizaciones sin liderazgos que promuevan actividades. Con lo cual, yo os animo a apuntaros. Yo creo que Bea os pondrá en el chat una dirección de LinkedIn. Hemos creado un grupo de LinkedIn privado, o sea que se pide por entrar y que es el grupo que permite que cada uno que quiera ser parte del ecosistema se apunta al grupo LinkedIn y que es la herramienta de comunicarnos entre nosotros y también comunicar con otros. O sea, hoy día este grupo que tenemos de LinkedIn, tenemos otro grupo que está ya con otra herramienta que se llama Workspace, en que están otros ecosistemas y podéis contactarlos directamente, o sea, no hay que falta ni intermediarios, hablar con Argentina, hablar con México, hablar con otros, ¿de acuerdo? Y finalmente deciros que tenemos retos importantes, la tecnología es importante, pero lo importante son los humanos.
y que lo que importa aquí es de que no vamos a hablar de tecnología solamente, sino hablamos de ética, hablar de temas de cómo educamos los profesionales de la salud en temas de digitalización, cómo conseguimos que los pacientes tengan herramientas y puedan hacer cosas concretas por su salud y podemos avanzar juntos. Ese es el mensaje. Entonces, nada más. Enhorabuena, gracias por invitarme, gracias Bea porque es la que nos está dando soporte técnico, que es importantísimo, y repito, muchas gracias a Elena, a Vicente, a Vicente, y tenemos también a María Ángeles y Antonio. O sea, me deja un nombre, me deja María Ángeles, que es la que no la veo en la pantalla. O sea, gracias por vuestro tiempo, vuestro interés y con la ilusión y el deseo que esto sea un punto, un milestone, dicen los ingleses, un milestone de un camino muy largo que haremos juntos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Joan. La verdad es que es un desafío que ilusiona y hace ya, como digo, unos años que Valencia pues, participó y ha estado muy introducida en los pasos primeros, creo que eran 18 o 20 cuando entramos nosotros, los ecosistemas, y realmente pues, es algo que bien potenciado pues, puede tener un impacto grandísimo a nivel de eso, de la incorporación de la tecnología de las empresas al mundo de la sanidad y de la promoción de la salud. Bien, yo voy a dejar ya la palabra a Elena, que va a ser la moderadora y la que va a llevar un poco el pulso de la reunión a partir de ahora. Gracias de nuevo a FH Alliance, Joan, Bea y a todos por estar presentes, por supuesto. Sobre todo a los panelistas que son los que van a hacer más esfuerzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Antonio y Joan por la introducción y ahora vamos ya a meternos en la faena, ¿de acuerdo? Yo soy Elena Rocher, trabajo de técnica de I+D+I en salud, impulsando proyectos de innovación en salud en Las Naves, que es la Fundación de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, y bueno, voy a tratar de moderar esta mesa. Tenemos, ya los ha presentado Antonio, tenemos 5 profesionales de diferentes ámbitos del ecosistema de salud valenciano, de nuestro sistema sanitario. Tenemos administración, sector privado, atención primaria, atención médica especializada y representación de asociación de pacientes crónicos. Y bueno, esto nos va a permitir incorporar diferentes miradas sobre lo que ha pasado durante la pandemia y las perspectivas de futuro, desde diferentes miradas que se van a enriquecer y a complementar el debate. ¿Vale? El objeto de la mesa redonda es abordar el papel que las nuevas tecnologías están teniendo en los desafíos que la pandemia está planteando en nuestros sistemas de salud, ¿no? Ante las necesidades que se han creado, los progresos que se han hecho, cuestiones que están por resolver, las barreras que han encontrado, pero también queremos abordar en esta mesa redonda todo este análisis, pero también desde una perspectiva positiva y propositiva, ¿no? Haciendo propuestas de futuro, no solo viendo lo malo que ha podido pasar, sino también intentando encontrar cosas positivas, ¿no? Y sobre todo pensando en propuestas en positivo para el futuro. La dinámica va a ser la siguiente, va a haber 3 turnos de intervenciones, ¿vale? Contestando a 3 preguntas diferentes y al final esperemos que queden como al menos 10 minutos, un cuarto de hora para que el público, si tiene preguntas, las pueda hacer en el chat que está aquí habilitado en el Zoom, ¿de acuerdo? Luego esas preguntas, conforme os vayan surgiendo, las retomaremos al final y si queréis, si es para algún ponente en concreto, por favor, indicarlo, ¿vale? Si es en general, pues no hace falta. Entonces vamos a empezar con un primer turno o haciendo un poco un análisis descriptivo de lo que ha pasado en estos meses, ¿no? Desde cada punto para vosotros, desde cada uno desde su punto de vista, os pediríamos que describierais los principales hechos, o sea, lo que ha pasado, ¿no? Principales aspectos a destacar de la pandemia y cómo ha afectado en el sistema de salud y sus diferentes agentes, desde vuestra perspectiva, ¿vale? Como sabéis, tenéis 5 minutos cada uno para vuestra intervención y yo propongo que empecemos por orden alfabético, ¿vale? Esta primera ronda, luego hablaremos al final y luego volveremos con el orden alfabético. Entonces, según esto, el doctor Javier Blanquer Gregori, vicepresidente de SOVANFI, de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, pues tendría la palabra. Cuando quieras, desmutéate
Sí. Javier. Buenas tardes, muchas gracias a todos por la invitación, la sociedad, a mí mismo y bueno, gracias a mis compañeros panelistas. Bueno, pues empezar ya con el juego, lo que vamos a hacer es dar respuesta a esa pregunta desde nuestro punto de vista y hemos elegido 3 aspectos. El primero es la capacidad que ha tenido la población y sobre todo la comunidad de empoderarse en la tecnología. Ha utilizado mediadores familiares, ha asumido de forma complementaria otras formas de relación en su acceso a la salud o la información a la salud y luego ha demostrado una gran capacidad del autocuidado tanto en el COVID como en las situaciones de no COVID. Esto, como es lógico, tiene efectos secundarios que podremos hablar luego. Luego, desde el punto de vista de los proveedores de salud y en concreto lo que a mí concierne atención primaria, lo que hemos hecho es reinventarnos. Esto es importante porque es la primera competencia hacia la salud digital, que es una visión innovadora. Y esto ha sido importante puesto que lo que hemos hecho es transformarnos. Hemos implementado en el uso y de lo que tendríamos que ya dejar de llamar nuevas, porque no son nuevas, las herramientas de comunicación. Esto muchos de nosotros hace años ya estábamos demandando, ha habido una respuesta lenta para su incorporación en nuestro trabajo y lo que ha hecho la situación actual es que ha incorporado el acceso telefónico, las consultas telemáticas, la consulta no presencial, la apomediación, el acceso prescripción directa, la remisión de informe de resultados, la documentación de forma segura. Todos estos aspectos que tienen que ver con la tecnología se han implementado en dos o 3 meses desde marzo, facilitando en sí la prescripción electrónica y sobre todo un aspecto de la competencia digital que es la comunicación digital, la capacidad que hemos tenido de difundir contenidos de valor en salud hacia la población. Uno de estos puntos de la reinvención ha sido la de desburocratización digital que se ha desarrollado y se ha podido implementar a partir de esta situación no favorable, pero que ha dado pie a que esto que iba muy lento, pues se ha despeñado, por así decir. Y luego el tercer punto sería las otras formas de gestión desde el punto de vista de la atención, que es la utilidad del nuevo modelo de acceso avanzado con gestión telefónica digital. Esta nueva forma de relación con nuestros usuarios, con la ciudadanía, nos ha condicionado una serie de aspectos que algunos que no están conseguidos, como es el tema de la consulta desde casa o el teletrabajo, y otro como es la modificación o la necesidad de modificar aspectos de lo que ya sabíamos como es la entrevista clínica y que tendríamos que acondicionar. Desde mi punto de vista, estos serían los 3 puntos. No te oímos. No te Perdón, sí, muchas gracias, Javier, te han sobrado 2 minutos. Muchas gracias ya por tu lo capacidad. recuperaré, ya lo recuperaré. De acuerdo. Vale, y ahora pasaríamos a Llanos, cuando quieras. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por poder compartir este panel. Bueno, voy a decir llevo poco tiempo, pero ya ha pasado un año. Lo que pasa es que como ha sido el año que ha sido, pues ha sido un poco, bueno, pues ha sido la oportunidad de poder intentar hacer todo lo que pudiéramos. Yo sí que quisiera un poco comenzar con el objetivo que nosotros teníamos al principio, que era pues, lo que nos encontramos cuando llegamos, pues bueno, vemos como todos los presentes saben, la sanidad es un entorno muy complejo, no es solamente un entorno complicado, es un entorno muy complejo y a nivel de tecnologías de la información es una situación especial porque hay diferentes departamentos de salud en los que hay aplicaciones que están centralizadas, aplicaciones que son distribuidas, hay que mejorar todo el tema de la comunicación, la interoperabilidad entre las diferentes aplicaciones. Entonces, frente a esa situación que teníamos en cuanto a lo que son sistemas de información, pues nos planteábamos desde la Dirección General una serie de principios para tener en cuenta a la hora de abordar todo el cambio, que era, bueno, pues mejorar la parte de gobierno TIC y tratar de ir todos en la misma dirección, no encontrar soluciones individuales, reforzar la parte de la humanización y la equidad, o sea, tratábamos de
de eliminar la falta de equidad que veíamos que había entre diferentes departamentos y que de salud, entre diferentes hospitales, y que eso al final repercutía entre los pacientes, porque dependiendo del hospital al que te tocaba ir o al centro de salud al que tenías que ir, pues podías tener acceso a unas cosas u otras diferentes. Tratábamos de potenciar la estandarización, la integración y eliminar ineficiencias. Lo que ocurrió es que, bueno, pues de pronto todo eso cambia y nos encontramos en una situación en que pues, surge una revolución a partir de marzo. Hay que hacer frente a una revolución TIC porque tenemos que dar respuesta a un montón de necesidades para los que no se estaba preparado. Hay que habilitar nuevos centros, nuevos servicios, integraciones con nuevos sistemas, incorporar todos los laboratorios privados, habilitar hospitales medicalizados o habilitar hospitales de campaña o mejorar la comunicación con las residencias, centros que hasta ahora no estaban contemplados. Y sobre todo moviéndonos en un entorno de incertidumbre, que era la principal dificultad que teníamos. ¿Cómo conseguíamos hacer lo que teníamos que hacer, hacerlo bien, pero también en la dirección correcta, sin alejarnos de los principios que nos teníamos marcados, sin olvidar esa equidad, esa garantizar la estandarización, garantizar la integración con el resto de sistemas, pero a la vez ser capaces de dar respuesta a todo lo que nos estaba viniendo? Como se ha comentado, pues todo el tema de trasladar y comenzar la consulta telefónica. Hemos pasado de 40.000 consultas telefónicas en enero a más de 1 millón, a partir de junio-julio, a más de 1 millón consultas telefónicas mensuales. Ya llevamos más de 8 millones en lo que va de año. Ha habido que triplicar la capacidad de las líneas telefónicas, habilitar las aplicaciones que teníamos para permitir a los pacientes con diferentes medios que pudieran solicitar cita. Bueno, y hacer una cantidad de trámites telemáticos para facilitar el acceso de los pacientes, como digo, sin perder de vista esos principios que teníamos marcados, porque sí que es cierto que se inició un enfoque de colaboración muy bueno con diferentes asociaciones y diferentes empresas, pero también para ellos era una oportunidad de abrir mercado y de entrar en pues, una relación con sanidad, por ejemplo, porque hasta ahora no estaba. Entonces, siempre teníamos que tener marcado pues, que lo que fuéramos a introducir estuviera integrado con nuestra historia de salud electrónica, garantizara la seguridad, garantizara la protección de datos del paciente. Entonces, eso al final, ligado pues, a otras barreras que veremos en la siguiente pregunta, pues hacía que quizá no diéramos la rapidez de respuesta que teníamos. Perdón. Muy bien, gracias, Llanos. Te ha sobrado a ti 1 minuto. Oye, esto es estupendo. Bueno, Llanos, lo recuerdo, es directora general de Planificación, Eficiencia Tecnológica y Atención al Paciente de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Y ahora le damos paso al doctor Lorenzo Fácila, presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Cuando quieras, Lorenzo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en este foro. La verdad es que para mí es un placer un poco poder expresar cuáles han sido los problemas que hemos tenido pues, a nivel, más concretamente a nivel cardiovascular de nuestros pacientes y sobre todo el tema de la especialidad del hospital y durante toda esta pandemia el tema de los hospitales. La verdad que la situación derivada de la pandemia, un poco con respecto a la pregunta, los principales hechos y consecuencias desde el principio, sobre todo al principio, ha sido que teníamos a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes en casa. Y esos pacientes tenían una dificultad de acceso a la información, incluso. Es decir, recibían mucha información de sitios donde a lo mejor no estaba completamente filtrada ni adecuadas, tenían exceso de información, pero esa información a veces era incluso contraproducente. Recordad a nivel cardiovascular el tema de los YECAS o ARA2, que hubo pues, una información que sí podían ser perjudiciales, etcétera, y nos vimos en un problema, que no podíamos informar bien esta problemática que había surgido, con qué canales de información podíamos llegar a todos los ciudadanos, a todos los pacientes que nos hacían esa pregunta cuando podían contactar con nosotros y cuando no, pues no sabemos muy bien cómo lo solucionaron. A ver, también lo que ha comentado
la anterior ponente, dificultad de comunicación, todo este aumento de las llamadas telefónicas hacían que los pacientes tuvieran los teléfonos estaban colapsados y no podían contactar con su centro de salud y tenían que decidir ellos si lo que le pasaba de nuevo era tan importante como para acercarse a un centro, a una urgencia donde todo el mundo decía que ahí se podía contagiar una enfermedad muy grave y que se podía morir. Esa decisión que tenían que tomar esos ciudadanos, esos pacientes, ha conllevado que en nuestro caso ha aumentado la mortalidad por infarto. Los pacientes llegaban más tarde con los infartos al hospital y eso ha sido porque no han tenido la suficiente información y es un problema, porque si vuelve otra vez este confinamiento, ¿cómo podemos nosotros formar o informar ese tipo de patología a ese paciente? Eso sería como un poco el paciente agudo o del ciudadano que no tiene ninguna enfermedad, que tenía que tomar esa decisión. Y el paciente crónico, ya sabemos lo que ha ocurrido, luego nuestros compañeros también de atención primaria pues son los que más también lo han sufrido, que ese paciente crónico que estaba bien controlado, pues lo hemos dejado de controlar. Y bueno, nuestra parte de la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad crónica con muchas descompensaciones, nos ha ocurrido este problema y como hemos contactado con esos pacientes y en los hospitales estábamos que había aparecido de repente un nuevo servicio, que era el servicio COVID, que conllevaba a que mucha cantidad de recursos se dedicaran a ello y por tanto hemos tenido que un poco dejar este tipo de controles y ahora pues un poco posteriormente después de esta primera ola hemos visto las consecuencias. Y un poco mi visión en estos aspectos. Vale. Gracias, Lorenzo, de nuevo a ti también por ceñirte al tiempo y es verdad que esto es algo, ¿no? Son unas consecuencias derivadas de la pandemia, esto que ha pasado con los pacientes crónicos. Y ahora daríamos paso a Lucas Martínez, CEO de la empresa de Desarrollo Creativo de Negocio, DCN. Lucas, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Sí, también muchas gracias a ECH Alliance por la invitación y a todos amigos, ¿no? He estado muy vinculado con el núcleo de Valencia desde su origen, ¿no? Donde, como decías tú, Joan, teníamos la sensación de que se hacían demasiadas actividades inconexas en Valencia y sobre un sector concreto como la salud y pensamos que deberíamos de hacer confluir todo hacia un mismo núcleo, ¿no? Es verdad que Valencia es una ciudad abierta, por tanto somos bastante anárquicos, ¿no? Y nos cuesta aliarnos, somos más tendentes a montar una falla en el cruce de calles de al lado para tener cierta independencia sobre nuestra falla de toda la vida, ¿no? O sea que va a ser difícil que mantengamos un único clúster de ECH Alliance en Valencia, pero lo intentaremos. Bueno, yo hablo desde la trinchera, yo estoy en el mundo de la empresa, por tanto, sin ninguna adscripción política y lo que tratamos de resolver son las consecuencias que está produciendo todo esto en el entorno empresarial, ¿no? He tenido cierta dificultad en separar las respuestas a las preguntas porque de alguna forma están bastante cercanas todas, ¿vale? Por tanto, puede que ahora vaya a hablar sobre alguna lección y no sobre alguna consecuencia, pero tampoco me cuesta a veces diferenciar lo que es una lección y lo que es una consecuencia, ¿no? Pero sobre esta primera pregunta, yo voy a hablar de 5 cosas que para mí han sido relevantes. Un aspecto de la ciencia, un aspecto de las TIC, un aspecto de gobernanza, un aspecto de comunicación y un aspecto económico, ¿vale? Entonces, como ciencia, siendo ciudadano, ingeniero, pues yo creo que ha habido en general una sensación de una gran dificultad en entender el virus, en entender las terapias, como decía ahora Lorenzo, que se tenían que aplicar. Realmente es tener claridad sobre las causas de los fallecimientos, ¿no? Como si la ciencia fracasara en el regate corto, ¿no? Está claro que la ciencia se basa en datos, ¿no? Y sacar conclusiones de los datos, y cuando hay tanta incertidumbre, pues se le está pidiendo a la ciencia que responda y no tiene las armas, ¿no? Es verdad que los que sois médicos, pues supongo que esto lo tenéis ya muy trabajado porque vivís también en la realidad, ¿no? De los problemas en directo que no te permiten tampoco más que actuar, ¿no? Pero es verdad que ha generado mucha confusión y al final no tenemos muy claro quién ha muerto de qué. No ha habido autopsias y genera una confusión muy grande de realmente el daño real que esté haciendo esto, ¿no?
Y un poco el fracaso general de identificación de los supercontagiadores, ¿no? Y las dudas que ha habido entre las sociedades que apostaban por la inmunidad colectiva y las que pretendían frenar los contagios a base de aislamientos, ¿no? Entonces, esta confusión, desde el punto de vista científico, creo que ha sido un hecho, una consecuencia relevante de las TIC. Yo creo que ha sido, al cabo de unas semanas, pues la introducción de la capacidad de los sistemas de diagnóstico, de usar los datos de contagio, también de las defunciones, la identificación de grupos de riesgo para tomar decisiones. Ahora estamos más en la gestión de las zonas, ¿no? de los municipios que tienen una mayor incidencia y podemos actuar en esta segunda oleada mejor, ¿no? Y quizá la dificultad de implantar soluciones tecnológicas para detectar rápidamente los focos de contagio, ¿no? Que como estamos lo que parece que nos llega de China o de Corea del Sur o de Singapur, ¿no? O que son más capaces de tener un tratamiento mucho más focalizado sobre dónde se está produciendo el contagio, ¿no? Desde el punto de vista de gobernanza, Llanos, no me lo tomes mal, porque yo creo que esto no es un tema de colores, es un tema de la complejidad del problema, pero es verdad la enorme incapacidad en general de las autoridades de gobernar el problema, ¿no? Quizá lo que es más dramático ha sido la falta de previsión, que eso ya no es achacable al gobierno del momento, sino realmente como teniendo pandemias de este estilo en Asia desde hace ya unas cuantas décadas y en el mundo conocidas de siempre, pues estábamos bastante poco preparados, ¿no? Para esto, ¿no? Y sin embargo, a pesar de esto, creo que el Estado ha ganado poder, lo cual es una reflexión curiosa, ¿no? Que al final el Estado tenga que tomar un mayor control de la situación, porque si no, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? La cuarta, en cuanto a comunicación, pues yo creo que es, para el efecto es tan grave en la economía, la generación de miedo, que con todos los casos ¿no? de depresiones, etcétera, alrededor de la incertidumbre de la enfermedad, ¿no? La confusión sobre las prácticas sociales a seguir, el estresamiento de las relaciones que tenemos en las personas, ¿no? Basta hacer deporte sin mascarilla para ver las miradas que uno se encuentra en su camino, ¿no? De gente que no entiende que se vaya sin mascarilla, ¿no? La propia práctica de aislamiento y distanciamiento y las cosas sorprendentes como que en Estados Unidos aumente la venta de armas, ¿no? En las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Como si fuera una terrorífica serie de zombies, ¿no? Y luego el efecto sobre la economía, el que vivo yo más, pues al final es un efecto devastador, destructivo, natural e inducido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la movilidad pues ha colapsado. Los viajes, el turismo, la hostelería, el consumo físico, el ocio en grupo. Y bueno, y por ver algo positivo, pues han surgido, como decíamos antes, pues un poco los servicios de apoyo a las necesidades, ¿no? A la pobreza, a la alimentación. Ha habido una reacción ahí social de responder, ¿no? Estas son mis primeras reflexiones un poco de la primera pregunta. Perdón. Gracias, Lucas. Te has pasado un poquito, pero bueno, va. Vale. Bueno, y por último, para este primer turno, Fernando de la Torre, presidente de la Federación Autonómica de Asociaciones de Diabetes de la Comunidad Valenciana. Vale, Fernando, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación para que de alguna forma también esté presente la voz de los pacientes y, bueno, pues comentar que la pandemia derivada del COVID ha llevado a las TIC en un contexto general y a la telemedicina en particular a la vanguardia de la atención médica. Durante esta crisis, la telemedicina ha surgido como una forma de asistencia sanitaria que mantiene el distanciamiento social y minimiza el riesgo de transmisión del virus. La crisis sanitaria y socioeconómica que ha generado esta pandemia ha dejado paradójicamente al descubierto un recurso del que disponíamos en muchos centros, pero que estaba infrautilizado. La actual situación representa, por tanto, un incentivo para ampliar de forma considerable el uso de la telemedicina en pacientes que diferentes profesionales sanitarios atienden habitualmente de forma presencial en sus consultas. El uso de la telemedicina es probablemente que facilite una importante reorganización de los sistemas sanitarios
mediante el uso de comunicaciones telemáticas frecuentes con el paciente. Por lo que respecta a los pacientes con diabetes, a lo largo de esta pandemia también nos hemos dado cuenta de que ciertas visitas presenciales de los pacientes, por ejemplo, para recibir resultados o revisiones rutinarias, son realmente necesarias. La medicina digital también ofrece enfoques críticos. Hay que mejorar como su acceso, eficacia, eficiencia, rentabilidad de la atención médica para personas con enfermedades como la diabetes. La telemedicina no siempre puede ser para todo, pues los pacientes pueden tener un grado variable de acceso a nuevas tecnologías. También pueden existir limitaciones físicas o psíquicas que dificulten o imposibiliten la asistencia telemática. Algunas enfermedades como la diabetes requieren de exploración física o de técnicas diagnósticas o terapéuticas invasivas, solo aplicables en consulta presencial. La descentralización de nuestro sistema sanitario hace que la integración de los sistemas de información en los hospitales con los centros de salud y la comunicación digital de los pacientes sea altamente heterogénea. También comentaros hechos que se nos han dado en el día a día a la hora de encontrar respuestas a las necesidades que los pacientes tenemos, ¿no? Como es el hecho de que cuando nosotros concretamente tenemos una hipoglucemia, el hecho que llames a un centro de salud y te den cita para dentro de 15 días, pues la verdad, deja bastante que desear. Y luego también hemos detectado, sobre todo en primaria, la falta de comunicación con los pacientes, puesto que ha sido nula totalmente. Es decir, los pacientes tipo 2 en primaria, el hecho de que se nos llame por teléfono para preguntarnos cómo estamos cuando no disponemos de tiras reactivas para hacernos controles, pues es un poco preguntar en el vacío. ¿Cómo estás? Mira, estoy sentado o estoy comiendo, no lo sé cómo estoy, porque no sé si estoy en 200 o estoy en 300 de azúcar o estoy en 120. Entonces, claro, toda esa falta de seguimiento por parte del sistema con los pacientes tipo 2, pues ha generado pues esa incertidumbre y lo que ha conllevado a temas concretos, que ya están los datos ahí, ¿no? Y es que un 90% de los pacientes han subido en peso, un 90% de los pacientes su glicosilada le ha subido en algún punto y esto detecta pues, esa falta de información. Solamente comentar un dato, que tenemos pacientes tipo 2 también que van con insulinas igual que los pacientes tipo 1. Y es lamentable que estos pacientes tipo 2 que están insulinizados, con lo que se están de alguna forma dando la vida con la ISO a su médico para consultar su estado cómo está, y cuando acceden a él, pues le dan la cita para dentro de 15 días. En esta primera parte creo que ha quedado. Muchas gracias, Fernando. Vale. Sí. Vale, pues ahora pasaríamos a la segunda. Perdón. Pero me he puesto el avisador. Vale, perdón. Ahora pasaríamos a la segunda pregunta, ¿no? Y después de esta parte descriptiva, ¿qué creéis que hemos aprendido de todo esto? ¿Qué barreras nos hemos encontrado? ¿Las hemos podido vencer? ¿Qué iniciativas han funcionado? Si quieres empezar tú ahora, Lorenzo, vamos al revés. ¿Sí? Vale. ¿Empiezo yo? ¿Yo? Lorenzo, vale. Sí, Lorenzo. Sí, bueno, yo creo que hemos aprendido, voy a ser un poco crítico, pero bueno, hemos aprendido que no estamos preparados. Esto por lo menos yo creo que, yo solo sé que no sé nada, yo creo que es interesante, ¿no? Tenerlo por lo menos en cuenta. Pero sí que hemos aprendido que tenemos una capacidad de resolver los problemas de una manera bastante eficiente, pero no sabemos planificar, no hemos tenido la capacidad de planificar, y se ha visto también con la segunda ola. Siento decirlo, pero se ha visto también en la segunda ola en la que estamos inmersos en este momento, como si no hubiéramos aprendido nada de la primera. ¿Qué nos pasa también? Que tenemos muchas trabas burocráticas, muchísimas trabas burocráticas, y los médicos hacemos
muchas cosas que no aportan valor. Y esto lo hemos aprendido ahora y tenemos que quitar esas trabas y esas cosas que no aportan valor, y eso somos los responsables, los propios profesionales. O sea, que no le echo la culpa ni a la administración, a nosotros mismos. Muchos pacientes dando vueltas por muchos sitios y hay que, los procesos y los flujos hay que simplificarlos y minimizarlos porque ese paciente ahora no puede estar contactando con tanta gente y por tanto tenemos que intentar quitar lo importante de lo no importante. Y esto es fundamental. Todo aquello que no aporte valor hay que retirarlo del proceso. Y esto hay que planificarlo y hacerlo bien. Y los responsables, vuelvo a repetir, somos los propios profesionales sanitarios. ¿En qué iniciativas han llevado a cabo y me parecen interesantes? Bueno, a nivel sociedades y tal, pues hemos hecho una serie de documentos de consenso para ahora del manejo del paciente cardiovascular en tiempos COVID. Hemos tenido pues, que simplificar muchas cosas, por desgracia. Pero bueno, un poco esto nos hemos organizado de una manera que nos ha facilitado con esos documentos. Facilitar el acceso telemático de los pacientes, por ejemplo, el email. Es una cosa que tenemos ahí, que tenemos pacientes disponibles y que estamos con la traba de la ley de protección de datos. Ahora tenemos este problema que, bueno, como el dato sanitario necesita un nivel de protección muy alto, pues claro, solamente se puede utilizar a través de correos protegidos, que muchas veces tienen limitación de capacidad, etcétera, etcétera. El teléfono, pues lo que hemos comentado, que muchos teléfonos ya ha comentado la asociación de pacientes que están colapsados. Y la videollamada, pues de momento, pues, falta logística. Realmente, pues en algunos sitios hay algún ordenador con cámara, pero esto no ocurre en la mayoría de los centros sanitarios. También sí que es verdad que se han tomado muchas iniciativas interesantes, como evitar la burocracia, por ejemplo, la renovación de fármacos, estos 2 meses que sea por parte de la Consellería, que a todos los pacientes crónicos, todo lo que tenían a punto de caducar los fármacos, pues esos 2 meses de ampliación, etcétera, eso es una cosa muy interesante. Se ha quitado el PIN que tenían que llevar los pacientes, por tanto nos permitía hacer una prescripción telemática a los pacientes y no tenían que modificar el número de PIN que llevaban de las recetas, y con el mismo chip el paciente podía con esa nueva prescripción sin necesidad de recoger el papel. Se han hecho otras iniciativas, como por ejemplo la telerehabilitación, que bueno, hay en algunos departamentos para los pacientes cardiológicos. Y luego también el trabajo desde casa. Un poco, pues bueno, ya sabéis que, ya saben que muchos profesionales sanitarios pues, han estado contagiados y otros que estaban, digamos, en cuarentena, pues podían trabajar desde casa o evitar el contacto con los pacientes, pues a través que se han abierto muchas VPNs, pero eso también ha conllevado algún problema tecnológico, porque tantas VPNs abiertas tirando del mismo sistema de información como es la Consellería, pues pueden haber problemas y ahora pues nos han dicho que seguramente pues, se tengan que reducir. Pero bueno, son cosas que se deben de aprender y que yo creo que deberíamos de continuar por estas iniciativas adelante. Vale, ya está, Lorenzo, pues muchas Sí. gracias. Vale, Fernando, volvemos a ti, perdona que antes me he equivocado, ¿vale? Fernando, si quieres contestar tú ahora. Fernando. Vale, sí, ya. Estaba activando el micro. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros en esta segunda parte, las TIC y la telemedicina ofrecen también debilidades. Es decir, son temas que de las enfermedades crónicas creo que puede ser algo bastante interesante, ¿no? Pero la falta de conocimiento y confianza en las soluciones de la salud entre los pacientes y los profesionales de salud está un poco encima de la mesa. La falta de formación en las facultades de medicina de este tipo de asistencia también. Es decir, cuando nosotros entramos en contacto con universidades que nos piden apoyo de colaboración y vienen gente o estudiantes que están estudiando la carrera de medicina y concretamente observan que cuando hablan con nosotros del plan de diabetes, por ejemplo,
pues prácticamente no se les da prácticamente nada. Es decir, cuando hablan con nosotros, descubren una asignatura aparte. Es decir, lo que se da en formación a las personas, a los estudiantes con relación a la diabetes, pues prácticamente es muy poco o casi nulo, con lo cual la formación de estos representantes pues, es un tema que casi va aparte o al margen por su cuenta en ese tipo de formación. La falta de interoperabilidad entre las soluciones de la salud electrónica, la necesidad de infraestructuras, telecomunicaciones y tecnología y capacitarización para la utilización del servicio por parte de los profesionales y los pacientes. Más tiempo para llevar a cabo la consulta, según qué tipo de consultas, y mayor riesgo en el diagnóstico al no disponer de exploración física y datos aportados por el paciente, obligación de emitir un informe una vez finalizada la consulta para evitar malas interpretaciones de diagnóstico o de tratamiento y ausencia en un marco jurídico específico. En este tema encontramos pues, que la población envejecida con limitación para la comprensión y la comunicación telefónica de calidad, pues la tenemos ahí. Rechazo al cambio de modelo asistencial, pues siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Va a haber gente que se adapte muy bien y que funcione perfectamente, pero va a haber gente que le cueste mucho y que ni tan siquiera lo pueda poner en marcha. Atención a la relación médico-paciente, pues ocurre un poquito lo mismo, es decir, no es lo mismo llamar telefónicamente, que te llame el médico al acto de la presencia, del contacto con la persona. Es decir, muchas veces el médico no solamente ejerce de médico como tal en su consulta, también ejerce como psicólogo, ¿no? Entendiendo las necesidades de las personas y cómo cada persona entiende su enfermedad. Miedo a que la administración reduzca las plantillas profesionales, dado que la telemedicina genera menos coste. Eso es algo que hemos detectado también, que está ahí, ¿no? También una mayor cobertura entre una respuesta oportuna a las necesidades de atención y diagnóstico en zonas donde no se disponen de especialistas y médicos, o poder consultar con especialistas de otro centro. Eso sería bastante positivo, ¿no? Evitar ingresos, evitar urgencias, también sería positivo en el tema de la cronicidad, y disminución de los riesgos en la situación pandémica de contagios y de las personas, pues de esta forma pues estarían un poquito más en casa y tal. Pero conjugar todo esto que he expuesto, pues yo lo veo bastante complicado dentro de la sociedad y dentro de los recursos que en estos momentos hay. Habría que avanzar bastante en el tema de la telemedicina. Por mi parte. Muchas gracias, Fernando. Lucas. Bueno, desde luego estoy con Lorenzo, ¿no? Esto es una situación de aprendizaje absoluto para nuestra sociedad, ¿no? Yo para mí me quedo también con 5 cosas, ¿no? O sea, yo creo que desde luego, aparentemente, desde fuera, pues es un reto a cómo gestionar los hospitales en una situación tan atípica, ¿no? Donde seguramente los sistemas de gestión normales de un hospital pues permiten un funcionamiento concreto, y en una situación tan extrema como esta, pues yo creo que ha llevado a estresar las formas, ¿no? Y ahí habría seguramente mucho que aprender, ¿no? En cómo recibir, tratar, dirigir a los pacientes, ¿no? Luego, un tema que a mí me llama la atención y lo discuto con colegas médicos vuestros, pero quizá me estoy atrapado en mi ignorancia, ¿no? El propio paradigma de lo que es sintomático en una situación así, ¿no? Es decir, el hecho de que alguien asintomático contagie no deja de convertirlo en sintomático. Otra cosa es que los síntomas no sean los que tradicionalmente calificaban a alguien como sintomático, ¿no? Pero está claro que biológicamente, si una persona contagia, pues es sintomática. Otra cosa es, por lo menos para los que no somos especialistas, ¿no? Por lo menos dejo el debate ahí,
porque seguramente a veces como nuestros modelos mentales nos paran a tomar determinadas decisiones, ¿no? Cuando parece ser que la realidad nos lo está diciendo, ¿no? Luego, desde la parte de creación de empresas de base tecnológica y el papel que hubieran podido jugar aquí, pues yo creo que tenemos un reto muy grande que ya lo percibíamos. O sea, la perspectiva, yo personalmente estoy en el mundo de la empresa 30 años, pero llevaré 15 invirtiendo en startups tecnológicas, muchas de ellas en el sector biomédico, y ya habíamos detectado que hace falta planteamientos mucho más concretos, que las empresas que nazcan tengan soluciones que ataquen realmente un problema muy evidente. Entonces, en este caso, el haber dispuesto de un dinamismo mayor de startups que tuvieran soluciones muy aplicables en el momento, pues yo creo que nos pone mucha tensión para cómo estamos haciendo esto. Es decir, aquí hay menos unicornios. Para los que estáis un poco metidos, unicornio es la empresa que termina valiendo muchísimo dinero, pero aquí hace falta más empresas normales, que resuelvan problemas normales y que funcionen medianamente bien. No hace falta tener muchos Googles, hace falta tener muchas empresas. Tenemos muchos problemas de investigación en TRL bajo, necesitamos elevar los TRLs para que puedan ser aplicables, entonces en los hospitales tenéis la dificultad de escalar muchas de las soluciones que la experiencia clínica está trayendo y nos cuesta llevarlas expandirlas de una forma más amplia. Un cuarto aspecto para mí muy importante ha sido si bien ha habido un movimiento filantrópico importante alrededor de la pandemia, ¿no? De colaboración y de entrega un poco a los problemas, yo creo que la dificultad, y no sé si señalar tanto a las autoridades o a la inercia de la sociedad, lo difícil que nos ha sido como sociedad aprovechar toda esa energía de la gente, ¿vale? Y coordinarla, ¿no? Evidentemente, en el sector salud, todo el esfuerzo de Javier Colás en Madrid, organizando la capacidad de logística de Inditex para traer material. O sea, es evidente que hay personas singulares que han tenido la capacidad de descolgar un teléfono y de movilizar fuerzas sociales. Yo ahí vería un reto, sobre todo porque lo vivimos escuchando cómo reaccionaban las universidades americanas al problema, y era espectacular. Ellos empezaron 3 o 4 semanas después, pero es que a la 5ª semana estaban mucho más integradas las capacidades de las universidades, habían cambiado las pautas para aprobar medicamentos, para aprobar devices, o sea, toda la sociedad se motivó para buscar fórmulas de simplificar el que las soluciones llegaran, ¿no? Y luego yo creo un aspecto muy interesante y yo desde el punto de vista de la comunicación invitaría a que se incidiera más en eso, es la revalorización del cuidado de la salud. O sea, yo creo que lo fundamental en una pandemia es que individualmente cada uno se cuide, ¿no? Y que esté sano, y así pues no se contagiará y no será motivo de contagio, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay tener la mente positiva, descansar, y yo creo que hay, desde luego, por lo que yo veo en el mundo de la empresa, las empresas de los sectores de los nutrientes pues están sufriendo un crecimiento espectacular alrededor de toda esta crisis global, ¿no? Porque de repente parece ser que nos interesamos más por no llegar a estar enfermos, ¿no? Pero bueno, que supongo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja todo esto, ¿no? Gracias. Gracias, Lucas. ¿Llanos? Vale. Digo, sí, creo que me tocaba ahora. Bueno, nada, por mi parte comentar que, bueno, como has comentado antes, el nombre de la dirección general, que es muy largo, pues sí que es cierto que ese nombre tan largo implica mucha responsabilidad, tienes muchas competencias y por tanto implica muchas responsabilidades. Como has leído, tengo la parte de atención al paciente y tengo la parte TIC. Entonces, por un lado, que aparentemente parece que es algo que no tiene nada que ver, pues bueno, yo creo que sí que beneficia, porque muchas veces quien está centrado solo en la parte TIC parece que se queda desalineado de las necesidades reales, de las necesidades del negocio, y trata de innovar y generar muchas cosas sin saber si de verdad esas cosas que se están generando aportan valor. Entonces, bueno, pues el tener de cerca lo que es el día a día de las necesidades de los pacientes, pues sí que nos hace aterrizar esas soluciones que queremos proponer y que no sean soluciones cualquiera, sino soluciones innovadoras, y lo que define la innovación es el valor. Si no aporta valor, no es una solución innovadora. Es algo que alguien ha tenido una idea feliz, ha sido muy creativa, pero no es innovadora porque no tenemos ese valor que le aporta a todos. Con esto, pues aunque
una de las defensas que yo suelo hacer es la gestión por procesos y tener la visión global del proceso y no trabajar por parcelas, que nos hace pues, perder esa visión global y esa necesidad que tienen los pacientes. Y sí que trato de huir de esto no me toca a mí o esto no es mío, pero pues aunque quiera huir de eso, pues las competencias que tengo son las competencias que tengo y podemos llegar a veces desde esta parte se puede llegar a lo que se puede llegar. Y de las cosas que hemos hecho bien o de las cosas que hemos aprendido, yo creo que bueno, lo que hemos aprendido es los buenos profesionales que tenemos. Creo que es uno de los elementos que tenemos que reconocer en todos los ámbitos, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito TIC, y aquí creo que quiero lanzar un reconocimiento para toda la parte de TIC que ha estado dejándose horas y horas y horas, fines de semana y noches para poder sacar adelante soluciones. La capacidad de resiliencia, que ahora parece que, bueno, que está muy de moda y está en nombre de todos, pues bueno, creo que aquí se ha demostrado que sí que ha habido, con todas las limitaciones que tenemos y todas las equivocaciones que hayamos podido cometer, pues la capacidad de resiliencia que tanto profesionales, pacientes o administración ha intentado adaptarse. Problemas que nos hemos encontrado, pues yo creo que uno de los problemas que nos hemos encontrado es la excesiva rigidez del sistema que tenemos a la hora de contratar o de poder tomar decisiones. O sea, yo ha habido cosas simples como poder sacar un cartel de anuncio de la app porque estaba viendo que no llegaba a la ciudadanía el que había una app disponible a la que pueden acceder, no solo pedir citas, sino a mucha más información que no la conocían. Pues generar ese cartel y hacerlo llegar a todos me ha costado desde pensar el cartel 2 meses en que ese cartel haya salido, cosa que estaba desesperada porque quería aprovechar la campaña de la gripe porque era a ser un momento en el que la ciudadanía se iba a acercar al centro de salud que hasta ahora no podía para poder ver esa información. Bueno, pues esa excesiva rigidez nos limita mucho. Luego, otra limitación que tenemos es la capacidad de reconocer el trabajo bien hecho. Como os he comentado, pues, ¿cómo puedo reconocer yo a los que lo están haciendo bien o esas horas que están invirtiendo? O estoy en un entorno en el que la mayoría de los profesionales con los que tengo alrededor, salvo la parte de empresas, son funcionarios y me veo limitada a la hora de reconocer pues, todo el trabajo que han estado haciendo. Una de las cosas que yo creo que estamos fallando es en el tema de la comunicación, mucho. Creo que no llega a la ciudadanía lo que se está haciendo, no sé si preguntáramos aquí en el foro si alguien conoce todos los trámites que se han hecho para facilitar la comunicación con los pacientes, creo que no se conocen y entonces ahí estamos haciendo un esfuerzo muy, muy, muy grande en las iniciativas. Relacionado con esto, las iniciativas que estamos haciendo y tratando de poner en marcha es el tema de la colaboración con asociaciones de pacientes. Hemos tenido 17 reuniones con asociaciones de pacientes, con las gerencias, con otras direcciones generales, con la Dirección General de Lucha para la Brecha Digital, para que nos ayude a identificar todos los problemas que puede haber y hacerlo llegar a la ciudadanía, porque creo que bueno, de lo que hayamos podido hacer, pues cuesta hacer llegar y que se note ese beneficio. A veces cuesta comunicar el beneficio que la parte TIC aporta. Y ya por último, una de las cosas que creo que sí que hace falta es que la parte TIC, tanto en la organización como en las empresas, tiene que formar parte desde el principio, desde la planificación, tiene que formar parte de los órganos de decisión, porque si no, al final, pues habrá decisiones que se tomen que se podrían haber hecho mejor si se hubiera tenido en cuenta lo que es esta parte de tecnología. Quiero pasarme. Gracias, Llano. Y ahora, Javier. Sí, hola, buenas. Turno. Pues yo en esto voy a recuperar 2 minutos de lo anterior. Y he querido ser práctico y, como se me indicó, en visión positiva, ¿no? Entonces, el primer planteamiento que es que hemos aprendido de todo esto, yo creo que lo que hemos aprendido es trabajar de forma colaborativa. Es decir, hemos planteado o hemos aprendido lo que es el conocimiento abierto y difundido en el hecho de que la posibilidad de acceder para transformar nuestro entorno mediante las TIC.
El pensamiento circular y la visión del agua es la forma mejor de hacer las cosas, pero aquí añadiríamos una estrategia que, junto a lo que nos acaba de comentar María Llanos, es la visión proactiva. Es decir, hay que incorporar las TIC, pero hay que tener una visión proactiva. Y esto es fundamental y es uno de los aspectos que yo creo que hemos aprendido que es lo que funciona. Luego, otro de los aspectos positivos ha sido la sexta competencia digital, es publicación de contenidos. Se ha creado conocimiento en relación al uso o manejo de las TIC. La Asociación de Salud Digital ha publicado una guía de reconocimiento para la teleconsulta. Se ha establecido por la Sociedad Valenciana una estrategia de tecnificación que salió el 23 de mayo de 2020, que esto sí que sería conveniente pues que María también lo conociera. Y luego, sobre todo, lo que se planteaban eran las iniciativas de líderes locales, tanto a nivel de comunidad como a nivel de profesionales, que han dado valor a estas iniciativas. Y eso sí que ha existido, sí que está existiendo. El problema es que no se han identificado o no se le ha utilizado, como veremos ahora en las barreras. Las barreras que hemos encontrado, sobre todo, o las que nos han planteado a nosotros como la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, es lo que denominamos el mal de las alturas. Esto tiene que ver con lo que se comentaba de no participar o no colaborar. Desde nuestro punto de vista, la mejor forma de gestionar es escuchando, y probablemente habría que escuchar a los líderes locales, a las sociedades científicas a las que represento y a los profesionales y a las asociaciones. Es posible que se hagan muchas reuniones, pero si no se escucha no sirve para nada. Un problema no debería de ser resuelto dos veces. Desde nuestro punto de vista, la Administración no ha actuado como un facilitador de esas iniciativas locales, con líderes clínicos locales que añadían valor a las tecnologías, y no se establece una estrategia de copiar al mejor, el benchmarking, que es un aspecto en el cual podemos ver en toda España qué cosas se están aprovechando y realizando en relación a las tecnologías. Hay comunidades que este problema ya lo tienen resuelto, lo hemos planteado como una medida para aprender o para copiar y no se ha aprovechado. Y lo que hemos hecho es plantear que, como yo estoy aquí arriba, quiero que el producto sea el mío. No, si hay otras sociedades, otros grupos que ya lo han resuelto, ¿para qué vamos a copiarlo? Entonces, otro de los problemas es que las cosas, como se ha comentado antes, María Llanos lo ha comentado, es la rigidez. Lo que pedimos es sencillez. El problema es que sabíamos desde hace años dónde estaba el problema, y el problema era que solo se atendían 40.000 llamadas telefónicas, y lo lógico ya antes es que la gestión fuese telefónica, pero no se ponían los medios, o no se formaban los profesionales, o no se me ponían centralitas. Esto nos ha pillado pues planteando una situación en la que no hemos tenido soluciones cuando las necesitábamos. Las soluciones no las voy a enumerar, pero las hemos puesto en nuestro documento que hicimos el 23 de mayo y que entran desde la red privada virtual, el mail encriptado, la posibilidad de telemonitorización, como comentaba antes Fernando, para monitorizar los niveles de glucemia en los pacientes, no para preguntarle cómo está, sino para telemonitorizar estos aspectos. La teleconsulta en Abucasis, las herramientas para poder compartir archivos, que en otros servicios como el andaluz está resuelto desde abril de este año, y bueno, el teletrabajo, que es la asignatura pendiente. Cuando planteamos dónde está la brecha digital, es posible que sea a nivel de los usuarios, pero desde nuestro punto de vista no es solo los usuarios, sino los líderes han tenido una limitación, una brecha digital en lo que es garantizar o mantener el cambio a nivel de la meso y la macrogestión. El modelo de gestión ha de ser colaborativo y no jerárquico entre clínicos, gestores y ciudadanos. Y esto es importantísimo porque cuando lo hacemos de forma colaborativa, como es este chat, pues cada uno aporta su idea y aporta el valor que tiene para su entidad. Probablemente uno de los puntos que vemos más problemáticos ha sido el pensamiento único, muy politizado, por lo cual lo que necesitamos, igual que en el COVID, es ventilar un poquito las ideas, porque estamos enfrascados en ideas y conceptos de atención y de modalidad de gestión muy antiguos.
desde nuestro punto de vista. Relaciones de niveles sigue igual, las solicitudes de volantes siguen igual, el tema del teléfono, de la consulta telefónica, puedo hablar porque fui yo, en 2004 me presenté en Abucasis para pedir que existiera, lo reclamé en 2010, lo solicitó y lo conseguimos en una reunión en la Consellería en 2017. Lo mismo hicimos del email, que costase en el SIP, y solo se ha conseguido en marzo a raíz de la pandemia. Quedan las redes sociales. Otro de los puntos problemáticos sería los sistemas de información sanitaria, que se utilizan mal y de forma inadecuada. Se está midiendo de nuevo barritas. ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto se ha hecho? Y no el cómo ni los resultados en salud o en calidad de vida. No en calidad ni en cantidad de vida. Y eso, los TIC son también sistemas de información sanitaria. Estamos midiendo citas en aplicaciones móviles cuando lo que tenemos que hacer es medir los resultados en salud, de los que Fernando nos ha comentado. Ha aumentado la hemoglobina glicada. Eso es un resultado en salud. No cuántas veces hemos cogido ese teléfono. Es decir, lo importante es medir esos resultados en salud. La satisfacción del paciente, la calidad de vida del paciente y los años de vida. Si nosotros tenemos problemas que se han identificado en los no COVID, como se ha indicado el compañero de cardiología, pero también hay gente que se ha estado aguantando una lesioncita que le ha salido aquí y que cuando le hemos visto, sea presencial, no presencial, por una foto o como nos hubiésemos hecho, le hemos tenido que mandar urgente porque era un tumor. ¿Qué iniciativas han funcionado? Pues claro que han funcionado cosas. Una, la de burocratización digital. ¿Por qué? Porque nos ha permitido dejar de hacer para poder hacer cosas. Y esto era un tema que teníamos desde el 2003, desde el 2007 y desde el 2017. Son temas que teníamos encallados ahí. La desburocratización digital es un aspecto positivo. Javier, Luego, perdona, ves acabando porque te has comido ya también los dos minutos. pues voy ¿vale? allá. La creación y distribución de contenidos en salud en diferentes formatos para garantizar lo que decía Fernando, las distintas capacidades de las personas. El concepto de la consulta presencial es un objetivo de la estrategia del marco del Ministerio de Sanidad del 2019 y el modelo de atención en un solo paso para los pacientes no COVID es una cosa que tendríamos que seguir manteniendo porque funciona. Vale, gracias. Si quieres, vuelves a tomar la palabra ya para el último turno, ya el de conclusiones, el de las propuestas de futuro, y así también un poco lo hilas con lo que estabas comentando, ¿vale? Es eso, pues, ¿qué propuestas de futuro, qué soluciones pueden venir de la mano de las TIC? Aquí tenéis 3 minutos. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es ventilar las ideas, que es lo que he comentado antes, romper la rutina y hacer la recreación de lo que es la asistencia. Creo que, como decía Fernando, debemos dotarnos y mejorar nuestras artes de exploración, tanto presencial como digital, la capacitación en la entrevista digital, pero también en la telemonitorización. Seguir explorando nuevas alternativas y formas de comunicarnos con nuestros pacientes para poder atender la diversidad. Y es importante que aquí entendamos que desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria queremos seguir viendo a los pacientes. Tenemos que adaptar las tecnologías a la atención primaria que nos permitan mayor capacidad de resolución, teleconsulta, telemonitorización, contenidos digitales, capacidad de poder prescribir webs, herramientas tecnológicas para que podamos resolver las consultas en un solo paso, en la misma consulta, para poder hacer una ecografía a un paciente que tiene dolor de barriga o poder gestionar toda su solicitud de cita, de pruebas y todas estas cosas para que las tengan antes de ver al paciente. Aprender que las TIC no son herramientas finalistas, sino son herramientas para resolver problemas por una primera intención. No olvidar la atención de la comunidad, que también tenemos que relacionarlas con ella, sistemas de información a nivel de las comunidades, relación con centros de mayores, relación con sociosanitarias, y luego, pues desde luego, un plan de implementación digital bien dirigido, dotado y evaluable, que lo que solemos hacer es no evaluar qué es lo que pasa. Y por último, yo creo que en esto habrá que impulsar la alfabetización digital, no solo de la ciudadanía, sino también de los profesionales. Creo que me ha gustado. Muchas gracias, Javier. Llanos, tus últimos 3 minutos con tus propuestas. Llanos. Vaya, Llanos. Ya, ahora sí, ¿no? Vale. Bueno, nada, yo simplemente para tranquilidad, pero seguiremos haciendo incidencia en la comunicación.
En la Comunidad Valenciana también se pueden enviar documentos por medio seguro. Tenemos habilitado un sistema de intercambio de ficheros por medio seguro que es Transit, que se envió la comunicación a todas las gerencias y se distribuyó a todos los profesionales de todos los centros de primaria. Algún centro de primaria se puso en contacto directamente con nosotros para saber si tenía la documentación o no. Entonces, esa parte también sí que está resuelta. Quería comentar también que dentro del proyecto de Historia Clínica Europea, solamente la Comunidad Valenciana y Andalucía hemos podido avanzar en ese proyecto, no solamente historia clínica electrónica a nivel nacional, sino a nivel europeo. O sea, un alumno se podrá ir de Erasmus y se podrá llevar su historia clínica y su médico allí, si lo atiende, lo podrá consultar. Con todo este tema de COVID, la mayoría de las comunidades se han caído y no han podido continuar en ese proyecto y solamente la Comunidad Valenciana y Andalucía estamos en él. La semana que viene, el 30 de noviembre, pasamos la auditoría a nivel europeo, entonces espero que la consigamos pasar y somos pues, de los únicos que estamos en producción. Coincido plenamente en que las TIC es el medio, nos tiene que ayudar a rediseñar, a repensar qué estamos haciendo, si no seguiremos haciendo las cosas mal pero con tecnología. Tenemos que revisar qué estamos haciendo, redefinir los procesos y eliminar ineficiencias, eliminar tareas que no aporten valor de cada proceso que se esté haciendo. Y toda la burocracia que haya por medio la tenemos que quitar. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a conseguir? Creo que la idea es, o sea, el objetivo nuestro es aumentar el número de stakeholders, aumentar el número de personas implicadas, participantes desde ellos, porque ni todos los profesionales son iguales, ni todos los pacientes son iguales, cada uno tiene unas características y unas necesidades diferentes. Tenemos en marcha proyectos de medicina personalizada, un proyecto de compra pública innovadora para el tema de prescripción y de análisis de resultados, de los PROM y los PREMS está ya contemplado. Y bueno, creo que lo principal es saber qué queremos hacer, para qué y para quién. Luego ya veremos el cómo lo hacemos. Lógicamente podremos utilizar la tecnología, pero lo principal es qué queremos hacer, para qué y para quién. Y desde los proyectos que tenemos en marcha, creo que todo lo que podamos construir de comunicación con el paciente y análisis o inteligencia de negocio, análisis de datos, necesitamos tener una primera base buena y vamos a comenzar por modificar o mejorar todas las infraestructuras que hace falta. Si no tenemos una buena infraestructura en cada centro de primaria, en cada red de comunicaciones, no vamos a poder construir nada por encima. Tenemos ya las cámaras web compradas, pero vamos a cambiar primero el ordenador porque si no, no van a poder hacer la videoconferencia, si no pueden arrancar un sistema. Ya está un plan de compra de 5.600 equipos que se van a cambiar este año para toda la primaria, los que están más obsoletos. Entonces, cuando tenemos ese plan de infraestructuras ya definido, el siguiente es la mejora y la integración de todos los sistemas de información. Continuamos con la comunicación de los pacientes, monitorización remota de los pacientes, que esa monitorización se incorpore dentro de la historia clínica del paciente, con garantías de protección y seguridad de datos para que la empresa que monitorice no se quede con esos datos que acaba de monitorizar del paciente. Y después todo el tema de la explotación, el análisis de datos, compartir esos datos, análisis, tanto para uso primario, toma de decisiones a nivel de gestión, como para uso secundario, a nivel de investigación. Gracias, Llanos. Javier. Ay, Lorenzo, perdón, me he equivocado. Lorenzo. Estaba al lado. Lorenzo. Hola, sí. Bueno, yo, para terminar un poco, propuestas, soluciones que pido a la mano de la mano de las TICs. Bueno, ahora que estamos ya en época casi, ya pronto vienen los Reyes, me gustaría escribir una carta a los Reyes y pedir pues, el tema de la inteligencia artificial, que tuviéramos cada paciente una Alexa y le preguntáramos si tengo que ir al médico o no, etcétera. Pero como estos Reyes van a ser un poco más austeros, porque igual se quedan confinados, voy a ser muy austero en lo que voy a pedir. Yo pido que las TIC deberían de ayudar a desburocratizar la medicina y un poco estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Llanos y Javier. No, los profesionales sanitarios no podemos estar perdiendo, entre comillas, el tiempo en hacer cosas que un sistema de información lo puede hacer automáticamente y mucho mejor que nosotros, como por ejemplo pasar una analítica de un sitio a otro para solicitar un fármaco. Esto debe de ser fundamental y en eso se debe trabajar, aunque parezca mentira, en 2020 aún no está resuelto esto. La interoperabilidad, por supuesto, es decir, no tiene ningún sentido de que un paciente en el hospital se ha dado de alta al hospital general con un informe de alta y en el PSET pasa por la puerta del hospital PSET, se cae allí y nadie sabe, nadie tiene información sobre la hospitalización del hospital general, por ejemplo.
Esto no debe de trabajarse la interoperabilidad. Lo segundo, indicadores válidos que nos ayuden a saber qué estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. No tenemos unos indicadores, yo no sé, bueno, se deberían de mejorar estos indicadores. Y por último, pediría que la comunicación entre profesionales fuera lo más fluida posible entre los distintos niveles asistenciales, primaria, atención especializada, que no mediara un papel por medio, que no mediara incluso un paciente por medio, sino que la comunicación sea levantar un teléfono o un sistema de información adecuado, protegido, etcétera, y que desaparezcan ya de por sí esas interconsultas malditas con un papel que lo único que hacen es a veces encrispar la relación y que pudiéramos, de un ámbito más colaborativo, esas consultas, esas interconsultas no presenciales, y me consta que se está trabajando en ello, y yo pediría pues, que se centrara en esa parte que también nos ayudaría a desburocratizar la medicina y mejorar también la atención a esos pacientes. Muchas gracias, Lorenzo. Lucas. Sí, yo me había anotado unas cuantas. Yo creo que habéis incidido mucho en la parte de gestión, de redefinición de procesos, de eliminar burocracia, eso está claro. O sea, que las TIC ayudarán a que la gestión de un hospital y la actuación de los clínicos pues, fuera más sencilla. Yo también me uno a lo que decía ahora Lorenzo. Yo creo que en general la tendencia a que la inteligencia artificial puede ayudar a gestionar mejor el conocimiento, ¿no? Porque esa agregación de datos históricos le permite tanto al paciente como al médico pues una toma de decisión, ¿no? Y todo lo que es construir toda esa base de conocimiento, ¿no? En diagnóstico, en terapias, en todo, ¿no? Y luego lo que decíamos, y me uno a lo que decía Llanos también, que estoy totalmente de acuerdo, en el mundo este tecnológico es el valor de utilidad al final que tiene la innovación, ¿no? Entonces, esas soluciones TIC que realmente aporten valor de tratamiento o de diagnóstico, y ahí hay mucho trabajo por la parte de la empresa de ser mucho más exigentes con todos los actores que estamos ahí, que a veces las cosas son muy laxas. Luego también veo una parte en la bioinformática, ¿no? La inteligencia artificial, pues tanto al desarrollo de la vacuna, o de las vacunas en este caso, a la nutrición, a las costumbres sanas, etcétera, ¿no? A la parte que está fuera de los hospitales, pero que parece que estamos todos en una tendencia general, ¿no? Que el hospital no fuera el único sitio donde hablamos de salud, ¿no? O de falta de ella, ¿no? Y luego, finalmente, también lo que decía Javier, pues cómo ir a una gobernanza que en estos casos el apoyo civil pues forme parte de la gestión, del modelo de gestión, y cómo somos capaces de delegar, ¿no? Determinadas actuaciones en quien mejor la pueda actuar, ¿no? Que esté un poco en el ámbito privado, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Y por último, Fernando, tus propuestas. Bueno, pues, quizás nosotros apostaríamos por una disponibilidad actual por parte de los sistemas sanitarios para desarrollar este modelo asistencial y también recibir los resultados de los exámenes que tenemos en un plazo de tiempo reducido. El poder tener ese contacto con el especialista en tiempo reduciría mucho la asistencia por parte de los pacientes a urgencias a los hospitales, y bueno, pues esto también reduciría un poco el sanitario, ¿no? Luego hay temas que nos preguntamos, ¿no? ¿Es la salud electrónica una opción solo porque la calidad de la atención sanitaria actual no es suficiente buena? ¿O la salud digital ofrece opciones para que la sanidad tradicional no ofrece? ¿Cambia el paradigma al trasladar parte de la responsabilidad del profesional de la salud al paciente al empoderar con información y apoyo a la decisión? ¿Podemos sustituir la mayoría de visitas presidenciales de nuestros pacientes por atención telemática? Es decir, estos son temas que hacemos y que no tenemos muy claro. Y hay temas que los tenemos ya, pero que no utilizamos. Es decir, nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos monitorizando al diabético tipo 1
pero nos olvidamos del diabético tipo 2. Y si sabemos que está funcionando, si sabemos que hay resultados, si sabemos que esto puesto ya en práctica un año prácticamente, vamos a ampliarlo al diabético tipo 2. Vamos a tener esa información y esos datos que cuando a mí me llame el médico, delante de su pantalla tenga mi gráfico y tenga qué es lo que ha ocurrido, cómo tengo mis controles. Es decir, que tenga mucha información y que el paciente, por otro lado, pues al mismo tiempo vea, se sienta seguro de lo que está haciendo también, con sus comidas y con sus controles. Es decir, y por otro lado, un tema muy importante para nosotros es poner en valor, por mi parte, el trabajo que hacemos desde las asociaciones de pacientes y las dificultades que nos encontramos a veces para hablar con las administraciones. Es decir, yo no puedo escribir una carta en julio o agosto y recibir la contestación en noviembre. O sea, son temas que creo que desde la administración a las asociaciones de pacientes se nos tiene que tener más encima de la mesa y las decisiones que se toman se deben de contar con nosotros también. Yo creo que somos un tema importante junto con los especialistas y las sociedades científicas a la hora de desarrollar temas en los que estamos implicados directamente, puesto que somos los pacientes. Yo siempre digo que no queremos estar en el centro, nosotros queremos estar al lado y queremos compartir y participar de aquello que nos va a afectar directamente a nosotros. Gracias. ¿Has acabado, Fernando? Se te oye muy mal. Sí, sí. Vale, vale, gracias. Pues nada, a ver, quedan 7 minutos. Lo que vamos a hacer es, damos paso a una o dos preguntas de las del chat. Doy la palabra a mi compañero Vicente Traver, ¿vale? Que seleccione una o dos preguntas, ¿vale? Una que sea más general y que conteste, se presente algún ponente. Vale, prefiero si os parece, bueno, y muchas gracias porque ha habido bastantes preguntas. Una que sería general sería qué canales de comunicación se os ocurre para dar a conocer a la población general la información relevante sobre COVID-19. Aquí estamos hablando de la alfabetización digital, ¿no? Y yo creo que también ha salido el punto, y ya no solo para los pacientes, sino también para los profesionales. Y luego, bueno, incluso Antonio Cano plantea lo mismo, pero si desde la Consellería se ha planteado alguna campaña de diseminación, yo creo que perfectamente ahora luego lo puede estar comentando Llanos y sugiere pues nuevas funciones de la tarjeta SIP, las propias telellamadas o la app. Y hay una pregunta también, perdona, pero yo creo que casi vale la pena lanzar estas tres de golpe, en este caso sería para Javier Blanquer, en cuanto cuando estás planteando efectos secundarios de la situación en las TIC, a cuáles de forma específica te estabas refiriendo. Ya lo dejo para que si queréis, pues por orden, comentéis la de los canales de comunicaciones y a partir de ahí, si queréis, pues tanto Llanos como Javier, además, pues comentéis la pregunta que se os ha planteado de forma específica. Si queréis, comienzo yo por la parte de comunicación. Si había alguna más para mí, me la comentáis, porque luego también estoy viendo, o que me las dirijan a mí, porque creo que veo que hay alguna más por ahí. Por la parte de comunicación, sí que lo que te he comentado antes, sí que nos hemos dado cuenta de que no terminaba de llegar a la población lo que estábamos haciendo, que los canales habituales de comunicación o más institucionales que utiliza la Consellería, pues por la mayoría de la población no lo siguen. Entonces, nosotros ahora lo que habíamos hecho era recopilar todas las cosas que se habían hecho nuevas y enviarlas a las asociaciones de pacientes. También es cierto que solo un porcentaje pequeño de la población pertenece a alguna asociación de pacientes. Entonces, lo que se ha hecho, se ha ido enviado también a los SAIPs de cada departamento, a todas las gerencias para que lo distribuyan y a los centros educativos, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a las universidades, se ha distribuido también a los colegios de farmacéuticos para que lo distribuyan en el de las farmacias, lo que comentábamos de la información de la app, para tratar de extender a toda la ciudadanía los trámites que se han hecho. En relación al que comentas del trámite de SIP, para que se pueda modificar tu número de teléfono, tu número de contacto sin tener que acudir, pues en agosto se hicieron 400 modificaciones, en octubre creo que 900 y con esta más difusión que hemos hecho, en noviembre ha habido 48.000 solicitudes de modificación de datos de SIP. Entonces creo que, bueno, pues sí que estamos intentando llegar cada vez a más población. Bueno, yo quería, perdonadme, comentar rápido. Yo creo que hay una reflexión también
para los medios de comunicación si la información que se ha dado ha sido la más adecuada o no. Yo creo que se ha generado en general una psicosis que quizás se tendría que haber gestionado de otra manera. Una cosa es conseguir que la población seamos responsables y que actuemos con prudencia, y otra cosa es la sensación de generar un miedo y que tampoco creo que haya sido lo más adecuado, ¿vale? Porque realmente quien tiene más fuerza para comunicar son los medios de comunicación, eso está claro. Javier, ¿quieres contestar tú también a la comunicación desde las sociedades y luego los efectos secundarios de la situación en las TIC? Bueno, yo creo que en relación a la comunicación, creo que tenemos que ser innovadores en la utilización de medios sociales que nos permitan comunicar el tema o la información. Es decir, la página web de la Consellería y todo este tipo de cosas está bien, pero hay otros medios que la población utiliza más. No se trata de que a lo mejor utilicemos el TikTok, pero casi. De todas formas, a mí lo que me preocupa es no lo del COVID, sino el no COVID, es decir, la patología que se comentaba de los diabéticos, los hipertensos. Entonces, toda esa información, toda esa problemática que desde los centros de atención primaria estamos viendo, se han hecho iniciativas, en concreto en donde yo estoy, iniciativas para precisamente informar a la población sobre cómo cuidarse o cómo hacer o cómo gestionar su patología o su problema no COVID. Entonces, estas informaciones también yo creo que son importantes y se tendrían que plantear estrategias. En cuanto al tema de, por ejemplo, el aspecto que se ha comentado, que me parece ejemplificador, lo del tema de cambiar el teléfono, nuestra sociedad planteó este aspecto desde el principio y planteó una medida mucho más sencilla, es decir, que en la propia aplicación pudieses modificarla a la hora de coger cita, o que cuando tú vayas a coger cita desde medios telemáticos te pida, ¿ha confirmado usted su teléfono? Esto aumentaría o duplicaría, digamos, esta pregunta, el tema de la gestión del cambio de teléfono, porque ahora estamos viendo que nosotros muchas veces cuando intentamos localizar a un paciente, lo que nos crea problema es que no lo localizamos. Llamamos 3 o 4 veces al mismo tiempo que les pasa a ellos cuando nos piden una cita por la app. ¿Vale? Entonces son medidas que podemos incorporar. Ya sé que son difíciles, que hay que gestionar y a lo mejor tardan mucho, pero vamos a hacerlas más sencillas. Y en relación a los efectos secundarios que comentaba la pregunta, que yo he hecho varias anotaciones en mi relato, es que, por ejemplo, se producen efectos secundarios en cuanto a la comunicación o la entrevista clínica. No disponemos de esto en las consultas de atención primaria, con lo cual le estamos dando a un botón en el cual se oye por todos los pasillos la conversación que estoy haciendo con cualquier persona, y esto es un problema de confidencialidad que éticamente no podemos seguir manteniendo. Un simple gestión de auriculares disminuye este efecto secundario, que es una transgresión del aspecto ético de la privacidad de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque en los centros sanitarios no disponemos de eso y le damos al altavoz. Otro aspecto importante que antes ha comentado es el tema de la desburocratización. Al quitar el PIN de las recetas, hemos hecho mucho. Ha sido fenomenal, pero hemos creado un efecto secundario que comentaba antes con los pacientes, y es que los pacientes no saben cuál es su plan terapéutico, no saben cuándo tiene que recoger las cosas. Yo le he hablado por teléfono y le he dicho, tómese esa medicación, pero ellos no lo pueden ver de forma escrita, y antes Fernando nos lo comentaba, es decir, un informe para que yo tenga esa información. Entonces nos hemos encontrado con muchos errores en este sentido, con lo cual eso crea efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta. Y luego hay otros efectos secundarios de la situación de la pandemia o la desinformación. Ya hay gente pidiendo cita para vacunarse del COVID, llamando a los centros de salud para ver cuándo puede coger cita para vacunarse para el COVID. Esa generación de información no correcta pues hace que aumente las demandas en lo que hemos llamado la burocracia secundaria al COVID. Y todo esto son los efectos secundarios de una falta de información.
Pues muchas gracias. A ver, a mí me gustaría que siguiéramos con el debate, pero ya son 1:30, entonces, si os parece, yo voy a dar alguna serie de titulares, ¿vale? Con las cosas que habéis dicho vosotros. Me gustaría poder, a ver, como enmarcarlo mejor en barreras, tal, pero no da tiempo, así que voy a dar titulares, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado y qué ha sido bueno? La capacidad de la población y de la comunidad de profesionales médicos para empoderarse con las nuevas tecnologías, que la atención primaria se ha reinventado. Por ejemplo, todo lo que con la información en cuanto a los datos que se han dado, que no siempre han sido los más tal vez adecuados, fiables, la información que ha provocado nuestros efectos secundarios de la desinformación, información que no llega a por los que no encontramos los canales adecuados para que llegue a la gente, a los pacientes y a las capas de población adecuada. La telemedicina, luces y sombras, de luces por todo lo que puede suponer su implantación, sombras porque aún está lejos, ¿no? Y porque al final ese calor humano lo necesitan las personas, los pacientes. También me quedo con otra cosa, y es que hemos aprendido que hacemos muchas cosas que no aportan valor, ni a los propios profesionales ni a los pacientes, ¿no? Entonces, que hay que simplificar esos flujos y procesos, eliminar lo que no aporte valor. Continuando con el tema del valor, la innovación, ¿no? Que la innovación que vale es la que crea valor. También como barreras, ¿no? El tema de la protección de datos, los requisitos que hay que hacer para cumplir, y la burocracia de la administración que ralentiza las capacidades de respuesta y las dificulta, y yo que trabajo en la administración doy fe que eso es así. Y es muy desesperante, pero es lo que hay. La brecha digital. La falta de interoperabilidad entre los sistemas, entre pacientes profesionales, para la comunicación de pacientes profesionales entre los propios sistemas de información de la administración que manejan los profesionales, y el aprendizaje colaborativo como propuestas de futuro, equipos multidisciplinares, Big TICs con visión proactiva, colaborar unos con otros, gobernanza y colaboración, incluir, ¿no? Las sociedades de agentes fundamentales como las sociedades de pacientes, las sociedades científicas, ¿no? En el proceso de la toma de decisiones para tener una toma de decisiones de calidad. Bueno, esto es lo que he podido así un poco concluir con estos titulares, ¿vale? Y nada, yo, como hay que cerrar ya, muchísimas gracias a los 5 por haberos ceñido al tiempo, por haber contribuido con todos estos contenidos tan interesantes. Podríamos estar horas aquí debatiendo esto. Yo me he quedado con preguntas, pero bueno, ya como tengo vuestros correos, ya si acaso ya me dirigiré a vosotros personalmente en otra ocasión. Recordaros que está en LinkedIn el grupo del ecosistema de Valencia. Por favor, uniros, y que esperamos después de Navidad, a principios del próximo trimestre, del primer trimestre del 2021, en enero, esperamos poder hacer otro webinar, contar con todos vosotros, tanto panelistas como la gente que nos habéis acompañado en este ratito esta tarde. Y yo creo que no me dejo nada, mis compañeros del grupo del ecosistema, si quieren añadir alguna cosa más. Muchísimas gracias a los 5 por haberos preparado todo esto y por todo, y a los que nos habéis acompañado por estar aquí. Gracias al equipo de Chat Alliance por el soporte técnico, a Beatriz, Joan, Andy. Gracias. Si quieres decir algo, Joan, Antonio. Antonio, quizás. Antonio. En cualquier caso. Sí. Nada, bueno, pues nada, es que no hay mucho más que añadir. Para mí, la verdad es que creo que ha sido todo un descubrimiento, porque era consciente de la necesidad de este tipo de tecnologías para progresar en una situación difícil, y no solo en esa situación difícil, como aquí creo que se ha dicho, sino que es algo que ya no se va a ir y que tenemos que aprender y que incorporar. Así que, pues gracias a todos, felicitarles a todos los ponentes por lo mucho que han aportado. Yo empecé a tomar notas y me ha pasado lo que Elena ha hecho. Tenía aquí unas hojas y me han faltado hojas. Así que gracias, creo que está grabado, con lo cual pues podemos volver a verlo y volver a repasar los contenidos. Gracias y a todos y a ECH Alliance. Pues no, muchas gracias también por mi parte, y solamente constatar de que
el ecosistema puede ser muy interesante para poder avanzar y para poder comunicar, compartir y colaborar con la administración pública, porque con María Llanos, ¿no? Tema es importante que ella pueda escuchar. No es una pelea, es una forma de poner en evidencia lo que está pasando, que esta colaboración entre todos, administración pública, empresas, universidades, profesionales, pacientes y todas las empresas puedan participar y aportar. Yo creo que es un buen empiezo, es un buen recomenzar del ecosistema y espero que en enero hagamos otro webinar con temas muy interesantes con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas tardes a todos. Y salud. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Cuidaros. Gracias. Gracias. Sí, adiós a todos. Adiós. Hasta luego.